Vamos a comenzar nuestro estudio y bueno, vamos a retomar de la vez anterior donde nos habíamos quedado, que pues recuerdan de qué estábamos hablando. Vamos a hacer un pequeño recordatorio y estábamos hablando en general de lo que, como una manera de englobar todo lo que es, vamos a decir así, las partes principales de lo que se considera como religión. Por un lado, para hacer rápidamente un recordatorio, teníamos de una parte, pues conocer a nuestro Dios, conocernos a nosotros mismos y la relación que se establece entre nosotros y nuestro Dios Jehová. Y esa relación pues es la religión, que para nosotros es el Evangelio, y que en términos generales podemos decir que el Evangelio ya estará formado por la fe y por las obras. Y entonces estuvimos viendo la parte que corresponde a la fe y hemos llegado hasta donde viene la fuerza de la fe. Y la fuerza de la fe, el origen de esa fuerza que mueve nuestra fe, tiene en primer lugar un antecedente racional, un antecedente moral y un antecedente emocional. Dentro de estos vamos a ver, y rápidamente para recordar cada uno de ellos, en cuanto al racional, nos dice que la fuerza racional surge cuando la fe nace de un postulado y se le combina con evidencias del pasado, es decir, con las experiencias que nosotros hemos tenido. Así pues, dará como resultado una fuerza interior cauta que procurará asegurarse de que las condiciones son las ideales y sobre todo, y lo más importante, es que posee dominio de la razón sobre sus actos, es decir, es razonable. Si nosotros recordamos un poquito acerca de lo que habíamos visto la fe, pues vamos a ver que tiene un origen irracional. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, alguien me podría recordar, mis hermanos, ¿cuál es la definición de la fe? Vamos a ver, alguien levanta la mano. No veo manos levantadas. Alguien que levante la mano y quiera recordarme cuál es la definición de fe. Bien, a ver, mi hermano Pablo Telles. Es la certeza que se tienen de las cosas que se esperan y que aún no se ven. Gracias. Te ganaron, Pablo. Bueno, puedes bajar la mano. Bien, esta es la definición que encontramos en la Biblia. Y nos dice que es la certeza en lo que no se ve. Es decir, si no lo vemos, pues ¿cómo podemos nosotros tener una idea de lo que hacia dónde nos lleva la fe? Por eso es que se dice que tiene un elemento irracional, es decir, más no es consciente, pero sin embargo existe. Otra de las cosas que vimos ahí que me gustaría en este momento recordar también es la cuestión de que si nosotros de alguna manera ya tenemos de manera intrínseca la fe, o la fe la adquirimos. Y bueno, habíamos concluido de alguna manera que la fe en realidad ya la tenemos desde que nacimos. Decía que es una gracia de Dios. Cuando Dios bendice al hombre, le da dos elementos importantísimos, que es la fe o la capacidad de creer y la libertad de actuar. Pero fíjense qué curioso que esos dos elementos exactamente son los que componen el Evangelio o la religión, fe y obras. En cuanto a la capacidad de creer, es que el hombre puede creer en Dios. Porque no me dirían los que tienen mascotas si sus mascotas alguna vez de alguna manera le han manifestado que creen en Dios o tienen alguna idea de Dios. Yo creo que no. Sin embargo, dentro de nosotros sí nace esa idea. A veces distorsionada, que quizás salga de otra manera en las diferentes religiones, pero se tiene esa idea formal de la divinidad. Así pues, entonces,
el hombre nace con esa capacidad de creer, pero no solamente es exclusiva de creer en Dios. El hombre puede creer en muchas cosas y sobre todo me interesa algo aquí que vamos a ir a llegar a una conclusión de creer en nosotros mismos. Entonces, el hecho de que lo que habíamos dicho que quizás podría ponerse a discusión de si se nace o se adquiere la fe, es porque vemos cómo hay personas que han perfeccionado su fe o que la han hecho como muy grande o que afirman tener fe y que a veces nosotros mismos dudamos si tenemos fe o nos cuesta trabajo creer y a veces sentimos que estamos necesitados de fe y que inclusive se llega a tener la consideración que no se tiene fe. Pero en realidad no es eso. Todos tenemos la capacidad de creer en algo o de algo. Y eso, mis hermanos, de manera general es la fe. Ahora bien, lo que en todo caso nosotros podemos reconocer como una fe, vamos a decir una fe formal, una fe madura, una fe definida, es cuando la fe adquiere fuerza. Fuerza para manifestarse hacia el exterior y los demás puedan ver nuestra fe. Y esa fuerza es de la que estamos hablando ahorita. Esos tres postulados de la fuerza de la fe, en primer lugar el racional, pues es precisamente porque nace de algo establecido y que combinada con experiencia se va reforzando, pero lo interesante de esto es que como tiene el elemento de experiencias, hay un cierto razonamiento para considerarla. Por otro lado también está la fuerza moral. La fuerza moral interviene en aquella fe que surge por algún tipo de temor a ser castigado o por el deseo de obtener una recompensa prometida. Esta no nace como fuerza interior, sino que sencillamente acepta directamente la autoridad de una entidad por algún tipo de temor mórbido a ser castigado o por ganar una recompensa. La fuerza, en este caso, la da la propia voluntad de la persona, ciertamente, al igual que la otra. Pero la diferencia está en que esa voluntad se somete y persiste mientras existan las pautas por las cuales se castiga o las pautas por las cuales se premia. Es decir, mientras exista la presión o el deseo de tener una recompensa, subsiste la fe, o la fe tiene esa fuerza. Pero cuando desaparece estas condiciones, la fe también desaparece. Esto es interesante porque de esta sumisión que el hombre nace la fe como doctrina religiosa. Y vean que lo curioso de esto es que la religión trata de someter al hombre, de mantenerlo cautivo, y tenemos historias como, por ejemplo, en la época medieval, pues cómo se tenía de la religión, cómo dominaba la vida de los hombres, y no nada más en esa época, hoy también, de muchas maneras. Entraríamos en muchos detalles y yo creo que esto merece tener un tratamiento muy especial, porque ya posteriormente vamos a ver temas que se relacionan directamente con la práctica de la religión. Pero de esto aquí vamos a hacer hincapié a que esta fuerza moral es la fuerza que da la religión. Otro de los puntos, y que realmente a mí me parece importante porque es en realidad una combinación de los dos anteriores, es que la fuerza emocional hace referencia a la fe que nace de un deseo y que aporta a la autoestima y dignidad de una persona. Es decir, esta fe es importante porque se tiene confianza en sí mismo, se tiene fe, se cree en sí mismo, y ahorita vamos a ver que lo importante de creerse en sí mismo no es porque nosotros mismos nos hayamos hecho, sino porque Dios nos hizo como hijos de Él, y en eso es en lo que creemos, que es lo que vimos al principio de esta serie de estudios. Aquí lo importante es que la fuerza que sostiene esta fe es tanto la racional como la moral, pero la variante es que el condicionamiento moral no es externo sino interno. Fíjense lo importante de esto. Lo importante de esto es que yo siento y yo estoy convencido de que puedo tener un castigo. Es decir,
sé que invariablemente hay la posibilidad de que sea castigado, en términos generales, como dice, con la muerte, y como vimos en los estudios anteriores, con una muerte verdadera, y eso me da temor. De hecho, una de las cuestiones que veíamos cuando estábamos analizando esto es el ejemplo de cómo los fariseos, los sacerdotes, acudían a Juan el Bautista para que los bautizara. Y él los recriminaba diciéndoles quién les enseñó a huir de la ira venidera. Es decir, ellos sabían del castigo por la perdición del hombre y sabían que hay una manera de evitarlo. Y esa se las estaba proporcionando el apóstol Juan. Perdón, no era el apóstol, era el profeta Juan el Bautista, y que les daba el camino para evitar ese castigo. Eso es por un lado. Por el otro también, como decíamos, que en la moral también existe el deseo, existe la posibilidad de tener una recompensa, y eso nos lleva a creer en lo que nos va a recompensar. Bueno, esto es más que evidente, y sobre todo en estos tiempos que son muy prosaicos, en los cuales la gente está queriendo tener bienes materiales y que su pensamiento lo anima el deseo de tener bienes materiales, valga esa expresión. Entonces ese deseo, bueno, también nosotros podemos reconocer aquí que Dios nos promete nada más ni nada menos que vida eterna e inmortal. Y pues eso nos haría que nuestra fe por alcanzar el creer en eso tenga una fuerza realmente poderosa y que nos lleve para recibir algo tan grande. Porque a veces tenemos la esperanza de recibir alguna recompensa pequeñita y pues hacemos muchos esfuerzos y conservamos y hacemos lo que nos dicen con tal de obtenerla. Miren, nada más estaba viendo ayer en las noticias, antier me parece, o ayer, que ahorita una tienda de electrónicos, y me lo recordó nuestro hermano Saúl, Best Buy, que quebró y se va de México. Y como se va, pues estaba rematando toda su mercancía. Y estaban presentando en las noticias las colas que eran kilométricas de personas que estaban desafiando, decía el periodista, el peligro de la pandemia del COVID-19 con tal de alcanzar que ni siquiera se los iban a regalar. Obviamente les iban a vender las cosas, pero más baratas. Bueno, eso hacía que aguantaran el riesgo, frío, calor, y llegó hasta que la policía los quiso dispersar. Vaya, todo lo que tuvieron que soportar por algo que pues a lo mejor pues es un bien material, pero yo considero que no vale tanto la pena. Sin embargo, para personas sí. Y de hecho hay otros. Por ejemplo, cuando hay los conciertos de los artistas, gente que se pasa toda la noche. El año pasado aquí en el carnaval había gente que durmió días ahí esperando con la esperanza de poder entrar a los eventos donde se presentaban los artistas. Y esa recompensa los hacía soportar de todo. Y esa fuerza que les da para soportar de todo, esa es la fe. Entonces vean pues que la fe emocional pues nace ciertamente de esa irracionalidad moral, pero también aquí lo importante es que tiene el origen también inteligente. Es decir, sabemos, y por lo que hemos aprendido o por lo que hemos estudiado, que hay seguridad y confianza en la promesa de nuestro Dios. Y eso, bueno, a la postre es precisamente lo que nos haría tener esa fe emocional y hacerla crecer. Entonces, realmente les recuerdo, mis hermanos, o lo que estábamos comentando, de que lo que nosotros vemos y que a final de cuentas podemos considerar como fe, en realidad es el efecto de la fe. El efecto de la fe que hace en la propia persona o en los demás. De tal manera que por fe la gente está dispuesta a hacer muchas cosas. O mejor dicho, que la fuerza de la fe la mueve a hacer muchas cosas. Cosas que a veces parecen imposibles.
pero que pues nada más a final de cuentas podríamos ver que esa fuerza de la fe, ese efecto, dice, siendo la fe la fuerza que mueve la voluntad del hombre para hacer las obras, es importante en primer lugar saber que se cuenta con esa fuerza. Es decir, lo primero que tenemos que estar conscientes es que nosotros ya tenemos la fe. Y en segundo lugar, que podemos tener la capacidad de control sobre la fe. No es fácil, miren, realmente a veces la fe se desarrolla por sí misma o alguien nos hace que la desarrollemos, y en este caso pues vamos a estar sujetos a quien alimenta nuestra fe. Pero por eso digo que lo importante de esto es que estemos conscientes de estos dos características, puedo decir, bueno, no sé si esté bien dicho, pero de estos dos factores de la fe. Uno, que yo la tengo y que la puedo controlar. ¿Por qué? Porque esto me va a dar los elementos o me va a dar la capacidad de que yo pueda hacer con mi fe lo que yo quiera. Así pues que en este orden de idea, con esos dos elementos, puedo alcanzar a hacer una realidad las palabras que nuestro Señor Jesucristo alguna vez pronunció y que en su dicho son estas: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero aquí, miren mis hermanos, yo quiero hacer una aportación más y no con el ánimo de juzgar tal vez la terminología o la palabra que usó nuestro Señor Jesucristo. Pero porque hay una similitud y a veces hay una confusión entre el creer y entre la fe. Así pues, entonces, tenemos que distinguir entre simplemente el creer y la fe. Porque la primera, es decir, el creer, se origina en la confianza que pueda despertar una persona o una situación en nosotros o en alguien. Pero esto va a ser de manera pasajera. En cambio, la fe es la absoluta seguridad en las cosas. La diferencia realmente estriba en que la primera, es decir, el creer, necesita alimentarse de las experiencias. Pero la fe verdadera, es decir, la segunda, nace desde el interior de la persona. Así pues, en ese sentido, miren, en la primera figurita que vemos ahí es una moneda de alguien que la lanza, y si la lanza 10 veces y cae siempre por el lado del águila, es muy probable, o es decir, la persona va a decir que la 11ª vez que la tire va a caer águila, porque la experiencia le ha enseñado que eso es posible. Es decir, que siempre que la lanza cae por la misma cara. Entonces la experiencia le enseña eso. Otro ejemplo que recuerdo que también lo comenté cuando estaba en la vez anterior hablando sobre ese estudio, es el hecho de que todos los días nosotros despertamos. Y lo puedo asegurar, mis hermanos, como que están todos presentes, es decir, despertaron. ¿No es así? Todos despertamos. Y cuando nos acostamos, ¿alguien se preocupó porque tal vez ya no despertaría? Esa confianza con la que nos fuimos a dormir es confianza, porque todos los días nos despertamos. Yo no voy a decir que no haya un elemento de fe, es decir, podemos transformar el creer o la confianza en fe, ¿sí? Y si, por ejemplo, perdonen que ponga este ejemplo, pero bueno, para el caso va a servir. Vamos a ver que una persona que tenga una enfermedad terminal y que el médico le diga que esa noche no va a pasar, y la persona se va a acostar y dice, yo tengo fe en que voy a despertar, ya su confianza el médico la destruyó. Tendrá confianza en no despertar, porque el médico pues sabe. Pero entonces la fe la puede, al otro día confirma el motivo de su fe, pero no le interesa si despierta o no, está segura que va a despertar, aunque el médico le diga que no. Ahí es donde veríamos nosotros, pues, en todo caso, cuál es la diferencia entre creer y fe. En donde sigue la siguiente que dice, la fe ve lo invisible,
La fe cree lo increíble y recibe lo imposible. Yo creo que esto es una manera muy exacta de definir la diferencia entre creer y entre fe. Ahora bien, esto de la fe, bueno, y el creer, pues nos lleva a veces, como decía, a lo invisible, lo increíble y lo imposible. Y de esto, mis hermanos, tal vez les parezca reiterativo y a lo mejor tal vez a alguien no se sienta cómodo con esto, pero voy a retomar del estudio anterior de mi hermano Pablo lo que anotó sobre el purgatorio. Y ahorita vamos a ver por qué, porque de alguna manera la idea del purgatorio surge con una fuerza de fe. Y me pareció quizás un poco objetiva esta definición. Dice que el purgatorio está definido como un estado del alma transitorio de purificación y expiación, donde después de la muerte, las personas que han muerto en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y tal vez expían sus pecados veniales, no perdonados, para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Indudablemente que esta está tomada de la postura católica respecto, o de la postura católica que tuvieron del purgatorio, porque en el catolicismo ya se derogó el purgatorio. Ya no existe más. Pero la idea, fíjense que es muy interesante, y les voy a decir por qué, porque se deriva del conocimiento del creer. Y créanlo que tiene unos fundamentos bastante robustos que vienen desde, pues, de la Biblia. De la Biblia proceden, y vamos a ver, fíjense, interesante, en primer lugar, considerar el por qué se origina esta idea. Surge en primer lugar porque de alguna manera nuestro Dios le da al hombre voy a regresarme al de atrás tantito, le da al hombre la oportunidad de redimirse, es decir, de expiar sus pecados. Y esta idea, o esto lo podemos ver desde en la Biblia, en el libro sobre todo de Levítico, a partir del capítulo 4, y no los vamos a ver los textos porque realmente prácticamente es todo el libro de Levítico, en donde dice en las leyes de Dios qué se debe de hacer para expiar o para redimirse de las faltas que el hombre pudiera cometer. Ahí están sus leyes en las que de alguna manera pues el hombre comete errores, como había definido puntualmente la condición de pecado como un error que se puede corregir, y que por ejemplo hay errores que pues no se pueden corregir, ¿sí? Pero de alguna manera se pueden redimir. Y la redención es de donde surge esa idea del purgatorio. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante cómo se refuerza esta idea a través ciertamente de aquí. Porque en el Salmo 107, desde el 1 al 14, y a ver, alguien que levante la mano y quiera leerlo, de su Biblia o de aquí de la presentación, si la están viendo. Sí, adelante, Tere o Lupe, ¿quién es? Yo, Jaime. Gracias, mi hermana, adelante. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es misericordia. Bueno. ¿Quién sigue? Yo. Es un poco largo, pueden irse relevando. Es para descansarme un poquito y de aburrirlos con la voz.
Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. No falta. Y rompió sus prisiones. ¿Ya? Sí, así es, gracias. ¿Se escuchó? Perfectamente. Bien, gracias. Miren, esto, si vemos, la idea que da es precisamente de la necesidad que el hombre siempre va a tener de redención. Porque desde que veíamos en Levítico cómo el hombre pues comete errores, es más, desde el mismo origen, perdón, vimos cómo Adán y Eva cometieron pecado, cometieron errores, y luego Caín, y luego los hombres, de tal manera que llegó hasta el punto en donde Dios se decepciona del hombre, y dice, los voy a destruir. Sin embargo, hay siempre un remanente. En este caso hubo un solo hombre, pero bastó para que Dios considerara la redención de la humanidad a través de Noé. Primer acto grande de redención. Pero luego, posteriormente, bueno, el hombre sigue fallando, y cuando se crea su pueblo le da leyes y le dice cómo hacerle para que cada vez que fallen puedan redimirse. Y de ahí pues entonces nos vamos a dar cuenta cómo siempre el hombre va a estar siempre necesitado de esa necesidad de redención, de limpieza. Y como siempre está y estará necesitado de esa acción redentora, tanto en la vida como también en la muerte, porque pues prácticamente vive y muere en el pecado. Así que necesariamente reconoce la necesidad de la redención, no solo en esta vida, sino después de ella. Y yo creo que de ahí es de donde empieza a surgir la idea, de alguna manera, de lo que significa el purgatorio, es decir, un estado o un lugar o cualquier manera en la cual el hombre pueda redimirse o pueda tener la opción de librarse al final de cuentas de la muerte. Y aquí en este salmo me parece muy interesante porque engloba de alguna manera esa idea. Obviamente se está refiriendo a su pueblo, ¿sí? Porque dice en primer lugar, alabar a Jehová porque Él es bueno, ¿sí? Entonces, cuando en la idea de que nuestro Dios Jehová es bueno, pues siendo bueno nos va a perdonar. Y dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién lo dice? Los redimidos de Jehová.
los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, es decir, a todos los rescatados. Y créanlo, de una manera o de otra, cuando el hombre reconoce que de alguna forma fue rescatado de una vida pecaminosa, entra al grupo de los redimidos. Entonces se reconoce la bondad de Dios porque nos ha librado. Y engloba de alguna manera a todos al poner oriente, occidente, norte y sur, es decir, de todos los rincones de la tierra, en todo lugar, pues son los que vienen a ser redimidos. Aquellos, dice, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho. Esto podríamos decir, bueno, ok, se puede aplicar mientras está vivo, o a su pueblo que anduvo errante, o a todos aquellos que quieran acogerse a la misericordia de Dios, pues les va a dar esto, los va a librar o nos va a librar de las aflicciones y nos va a conducir por un camino derecho. Dice, para que lleguemos a una ciudad habitable. Entonces, esa es la misericordia de Jehová, digna de alabanza. Y es, como dice, sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Aquí viene lo importante. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Es decir, en lo más profundo, es decir, ya lo más terrible para el hombre, que ya no tiene ni salvación, que ya no tiene ni remedio. Y que al final de cuentas lo identificaríamos como el que ya se murió. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer para rectificar su vida? Porque fíjense, para muchas personas que ya están en sus últimos momentos y saben lo que les puede esperar porque se dieron cuenta de la vida que tuvieron, resulta, pues yo me imagino muy impactante y terrible el considerar que ya no tienen una oportunidad más, ya las perdieron todas y han perdido la batalla de la vida y solamente les espera precisamente eso, tinieblas y sombra de muerte. Pero en este sentido, dice que aún aprisionados en aflicción y en hierros, claro, porque las propias rebeldías, es decir, el pecado del hombre es a donde lo lleva. Porque no se siguieron las leyes de Jehová, las que en un principio dio, es decir, aquel camino recto, porque como de alguna manera decíamos, así como también nos dio la capacidad de creer, de tener fe, también en nuestro corazón plantó sus leyes. Por eso nosotros nos damos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, aunque nos justifiquemos a veces cuando hacemos las cosas mal. Pero eso no deja que nos damos perfectamente bien cuenta de cuando hemos cometido errores, de cuando hemos pecado. Por eso dice, si no sigues, dice, quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Porque a final de cuentas, ¿quién nos podrá ayudar? Nadie. Pero dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y vuelve a repetir ahora de dónde saca al hombre que de alguna manera clama a Jehová. Lo saca de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y rompe sus prisiones. Y aquí en este sentido, bueno, yo considero que esa idea de un purgatorio, de un lugar que ya no hay más remedio, porque estamos conscientes de que mientras el hombre está vivo, tiene la oportunidad de rectificar su camino. ¿Sí? Tiene la oportunidad de, como dice, expiar su propio pecado. Pero una vez que muere, ¿qué va a hacer? Ahora bien, ¿cómo llega también a la idea de que pueda ser un lugar físico, un lugar en donde estén esas almas? Aquí tenemos dos textos del Nuevo Testamento. Para no ser muy extenso, en el apóstol Pedro en su segunda carta universal dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
al igual que el apóstol Judas también, en el mismo sentido, escribe lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué significa esto? Que hay unas prisiones, hay un lugar en donde sí, ciertamente, habla de los ángeles rebeldes. Pero si nosotros concatenamos la idea que pueda surgir a partir de lecturas como la del Salmo que leímos, el Salmo 107, y la lectura de las cartas de los apóstoles, podemos llegar a la conclusión de que por alguna manera, como decía en la fe, que cree en lo imposible, que cree y que considera todo aquello que no se puede dar, pero que de alguna manera la fe sí lo puede hacer realidad, pues podemos considerar que pueda existir tanto también un lugar para los hombres que fueron rebeldes, para los hombres que no pudieron guardarse bajo la ley de Jehová, o que de alguna manera fallaron, aun cuando no lo querían hacer, ¿sí? Y de ahí pues entonces puede madurar esta idea de que pueda existir ese lugar en donde se pueda purgar, se pueda ser redimido mediante una expiación, y que bueno, pues ahí puede estar surgiendo la idea del purgatorio. Y todo esto, mis hermanos, esta idea, fíjense que aquí en esta gráfica se está refiriendo también a nuestro Señor Jesucristo cuando habla de una parábola, la parábola de Lázaro y el rico. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo habla de que en vida pues era un hombre rico que se la pasaba gozando, y ahí a su puerta había un pobre, Lázaro, que ahí estaba mendigando y que comía de las sobras y que sufría mucho. Pero cuando murieron, pues entonces Lázaro se va, dice, al seno del padre Abraham, y el rico se va a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento. Invariablemente que ese lugar de tormento, de sufrimiento, es para expiación de las faltas que el rico cometió. Y ahí entonces nuestro Señor Jesucristo, tengan cuidado mis hermanos en pensar que yo estoy afirmando que nuestro Señor Jesucristo da la idea del purgatorio. No, vamos a ser objetivos, y es una parábola que está explicando dos situaciones, pero que el producto de la fe en los hombres y la interpretación que da, puede surgir la idea del por qué se afirma ese lugar y se cree en ese lugar. En el estudio de nuestro hermano Pablo, muy objetivo por cierto, descubrimos que pues en realidad no hay mucho sustento para que pueda existir ese lugar físico de redención. Sin embargo, el hombre quiere creer que todavía tiene esperanza, y que por si acaso falló y no le dio tiempo, pues todavía podría tener una segunda oportunidad. Así que entonces, todas estas ideas que en realidad son bíblicas, que es de la lectura de la Biblia, pueden hacer surgir ideas al hombre en el afán de creer, y ese creer se puede convertir en una fe cuando, si bien podríamos decir que la fe contra la confianza, porque aquí la parte importante de todo esto, mis hermanos, es como una introducción a algo muy importante, que es que nosotros determinemos, en primer lugar, si verdaderamente hemos desarrollado una fe con fuerza, o que a final de cuentas únicamente hemos llegado a tener confianza por experiencias pasadas. Porque, como afirmaba hace un momento, si nosotros vemos que está nublado, y la experiencia nos ha enseñado que cuando está muy nublado llueve, pues sacamos el paraguas por la experiencia. Pero si salimos y está despejado y alguien nos dice, saca tu paraguas porque va a llover,
pues generalmente lo miramos a ver así medio raro y no sacamos nada. ¿Por qué? Pues porque cuando no está nublado no llueve. Pero pues yo se los digo porque muchas veces en alta mar nos agarraron tormentas que se formaron de pronto y vaya que ponían terribles. Puede suceder eso. Y si no los está diciendo alguien de una autoridad, pues a final de cuentas no nos quedaría más remedio que creerle. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Y eso lo vamos a ver entonces porque es muy importante definirnos esto, porque nuestro Señor Jesucristo lo que quiere, lo que vino a enseñarnos es el desarrollo de tener una fe y no solamente de confiar. Porque pues mucha gente creyó en él. ¿Por qué? Porque pues como él mismo afirmaba, creen en mí porque pues los curo, los sano, les doy de comer y están contentos y felices. Pero pues lo importante no es creer en lo que se ve, sino creer en lo que se escucha, porque a final de cuentas, sí verdaderamente es un alimento de la fe el oír, el escuchar, más que el ver. Entonces, pues, identificar la diferencia entre confianza y fe es, como les decía, con el fin de saber si solo tenemos confianza en nuestro Dios por sus manifestaciones y hechos, o verdaderamente tenemos una fe que independientemente de que esta fe no tenga la fuerza suficiente o la tenga y sea grande y firme, en lo que nos espera más allá de esta vida, podamos desarrollarla aún más para que podamos alimentar esa fe, sobre todo porque a final de cuentas, pues después de esta vida, todo lo que sigue solamente se puede considerar a través de los ojos de la fe. Y si nosotros tenemos esa fe fortalecida y fuerte, créanlo que vamos a tener esta vida llena de confianza, no importa cómo la estemos viviendo. Vamos a explicar después, voy a ampliar esto, el por qué o cómo nos puede la fe verdadera soportar cualquier cosa. Y por qué cuando solamente se tiene confianza, pues se cae. Y como nuestro Señor Jesucristo una vez dijo, cuando Él regrese, ¿hallará fe? Yo quiero dejar hasta aquí, mis hermanos, con esto, aquí en hasta aquí, para que retomemos este estudio a partir de esa parte en la que nosotros podamos definir la fuerza de nuestra fe, cómo alimentarla, cómo fortalecerla, y sobre todo para que dos cosas, para que en esta vida nosotros vivamos plenamente y para que nosotros tengamos la confianza, aquí voy a usar esta palabra, la confianza necesaria de vivir esperando nuestra redención. Redención que va a llegar, sí, es cierto, va a llegar a través de la muerte. Y que podamos estar, pues, me atrevo a decir esto, contentos y felices de poder experimentar el milagro de la muerte. Hasta ese punto, créanlo, mis hermanos, tal vez parezca demasiado grotesco o muy atrevido el hablar en este sentido, pero si alimentamos nuestra fe, vamos a tener esa seguridad. Bien, vamos hasta aquí, que Jehová les bendiga y les guarde. Les recuerdo, mis hermanos, que el domingo es domingo de testimonios, para que preparemos nuestro testimonio, para que podamos estar participando. Que Jehová les bendiga y les guarda. Jehová les bendiga.